Para la gran mayoría de la gente, Dios es considerado un Dios en tres personas. ¿Realmente Dios tiene tres personalidades? Si afirmamos esto, Dios no sería uno solo, sino serían tres dioses y cada uno con un cuerpo. Pero a la luz de las Escrituras, Dios es uno, no tres. Hoy presentaremos el gran misterio de la deidad. Dios es espíritu. Según San Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Basándonos en estas escrituras, hay un solo Dios y un solo Salvador. Y Él es el Espíritu invisible, el autoexistente. Los estudiantes de la Biblia lo llaman Elohim. 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este gran espíritu, Elohim, es eterno, omnipotente, omnisciente e inmortal. Este gran espíritu deseó tener atributos eternos. Elohim quería ser Dios, en el cual la palabra Dios significa objeto de adoración, y para eso tuvo que haber creado ángeles para adorarle, para atribuirse el título de ser Dios. Él también pensó en ser rey, es por eso que tenía que tener un reino celestial donde reinaría como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él también pensó en ser Padre, por eso creó al hombre de acuerdo a su imagen. Él también pensó en crear a Adán y a Eva, incluyendo también a todos los hijos de Dios. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él también tuvo el pensamiento de llegar a ser juez, sacerdote y también un sanador. Y finalmente tuvo el pensamiento de llegar a ser un salvador. Pero ¿cómo puede llegar a ser un salvador cuando no hay nadie a quien salvar? ¿Cómo puede él ser un salvador cuando no habría nadie a quien salvar? Es por eso que tuvo que permitir al diablo engañar a la humanidad, para que Dios pudiese llegar a ser nuestro salvador. Tenía que permitir el pecado para que pudiese manifestar su atributo como salvador y redentor. Para llegar a ser un salvador se requiere de sangre. Un salvador debe derramar sangre para salvar a la humanidad. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Entonces Dios, siendo espíritu no teniendo carne ni sangre, tenía que encontrar una manera de hacerse visible, en carne, para salvar el futuro de la humanidad. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Isaías 45:21. Dios empezó a manifestarse. Sus pensamientos llegaron a ser palabra. Una palabra es un pensamiento expresado. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El profeta William Marion Branham lo explica de la siguiente forma. Esta gran fuente de espíritu, la cual no tenía ni principio ni fin, este gran espíritu empezó a formar en la creación, y el Logos que salió de él era el Hijo de Dios. Fue la única forma visible que este espíritu tenía,
y era una teofanía, que significa un cuerpo, y el cuerpo fue como un hombre. De Elohim, del autoexistente, salió el Logos, o la teofanía, y Cristo es ese Logos. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La creación entonces empezó cuando el Hijo, el Logos, la teofanía, se manifestó. Colosenses 1:16 y 17 dicen, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8. Dios estaba velado en Jesús para realizar la obra de la redención en la cruz. Dios no puede morir como un espíritu, Él es eterno. Él tenía que ponerse una máscara y cumplir con la parte de la muerte. Él sí murió, pero no pudo hacerlo en forma de Dios. Tenía que hacerlo en forma de hijo, como el Hijo del Hombre, en la tierra. Y esto lo confirma 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso Jesús dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Dios se manifestó en 3 dispensaciones. Fue Dios sobre nosotros en el Antiguo Testamento, Dios con nosotros en el Nuevo Testamento, y ahora es Dios en nosotros hoy. Se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Después de la ascensión de Jesús, su Espíritu regresó otra vez para habitar en el creyente. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Colosenses 1:27 dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Isaías 9:6 resume que Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento, y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muchas gracias por tu atención. Dios te bendiga.